Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La compensación de la fábrica por tu espalda rota ya está con mi mamá, mañana se va al Caribe. Anunció con satisfacción el esposo. Entonces simplemente presioné un botón en el teléfono y una voz sonó al otro lado de la línea, una voz que hizo que él palideciera. Un estruendo metálico, un chirrido y luego un dolor cegador, así comenzó un día de trabajo como cualquier otro para Elena. La cinta transportadora de la fábrica, que durante años había funcionado con un zumbido constante, de pronto se sacudió y soltó una viga de varias toneladas sobre la sección donde trabajaba la joven. Solo recordaba el principio, el chillido del metal, el grito de una compañera y una extraña sensación de volar, cuando la onda de choque la lanzó lejos. Después, oscuridad y recuerdos fragmentados, la ambulancia, batas blancas, voces preocupadas. Fractura por compresión en la columna, dijo el médico en urgencias. Necesita cirugía. Cirugía, rehabilitación, inyecciones interminables, sueros, procedimientos, todo se convirtió para Elena en un solo día eterno dividido en fragmentos iguales de manipulaciones médicas. A los 28 años, estaba aprendiendo de nuevo a sentarse, soportando un dolor que le sacaba sudor frío en la frente. El tiempo en el hospital transcurría de forma distinta. Se estiraba como goma durante las terapias y se comprimía en momentos breves cuando llegaba Diego. Su esposo aparecía día por medio, siempre con los mismos bombones de chocolate que Elena no podía comer por la dieta y el ramo obligatorio de rosas rojas, las flores favoritas de su madre. Carmen te manda saludos, decía desde la puerta, como si fuera la noticia más esperada. Está muy preocupada. Quiso venir, pero tiene la presión alta. Elena sonreía débilmente. Tras 5 años de matrimonio, había aprendido a reconocer esas pequeñas mentiras. Su suegra la había tratado desde el primer día como una molestia temporal en la vida de su hijo. Como un resfriado que tarde o temprano se pasaría. Carmen, una mujer elegante de poco más de 50 años, siempre impecable y con su collar de perlas al cuello, encontraba constantemente motivos para recordar a todos quién mandaba en esa pequeña familia. ¿Sabes qué? Diego se sentó en el borde de la cama. Mamá dice que deberíamos demandar a la fábrica. Por la compensación, esas cosas. Elena miró a su esposo, un hombre alto y bien parecido, con rasgos suaves que, incluso a los 33 años, conservaban algo infantil. Otro podría haberlo considerado atractivo, pero Elena solo veía al hijo obediente de su madre. 5 años atrás, en su primera cita, aquella inocencia entusiasta le pareció encantadora. Aún no sabía que escondía una incapacidad patológica de tomar decisiones sin el visto bueno de mamá. Que lo gestione tu mamá, respondió Elena con sequedad, girando la cabeza hacia la ventana. No, no. Diego se levantó de golpe. Solo fue una sugerencia. Yo mismo lo estoy manejando. Ya hablé con el abogado de la fábrica. Están dispuestos a pagar si no armamos escándalo. Elena cerró los ojos. El dolor en la espalda volvía a subir, golpeando su conciencia en oleadas. Pero ese dolor era casi dulce comparado con la certeza de que su esposo había discutido su accidente y la compensación con su madre antes de siquiera hablar con ella. Haz lo que quieras, dijo al fin. Ahora solo necesito descansar. Diego asintió, la besó en la frente y se fue, prometiendo regresar al día siguiente. Tengo que llamar a mamá, fue lo último que Elena oyó cuando la puerta se cerró tras él. Las semanas siguientes se desdibujaron en la monotonía del hospital. Elena volvía a aprender a vivir con un cuerpo roto, aceptando poco a poco su nueva realidad. Fisioterapia, analgésicos, ejercicios y las visitas cada vez más esporádicas de su esposo, que pasaba más tiempo resolviendo lo de la compensación. Hablaba de abogados, de papeles, pero nunca preguntaba qué quería ella realmente. Y entonces llegó ese día en que todo cambió. Diego irrumpió en la habitación como un torbellino, no con rosas esta vez, sino con un ramo de auténticas orquídeas, una botella de champán,
prohibido en el hospital y los ojos brillando de emoción. «Lo conseguimos», gritó desde la puerta. «Elena, lo conseguimos». Ella intentó incorporarse sobre las almohadas, frunciendo el ceño de dolor. «¿Qué conseguimos?» «La compensación». Diego iba de un lado a otro de la habitación, incapaz de quedarse quieto. «1,5 millones. 1,5 millones, Elena». Su corazón dio un vuelco. 1,5 millones de pesos. Una suma que podía cambiarles la vida. Alcanzaba para tratamiento especializado, rehabilitación, tal vez incluso para un pequeño departamento, lejos de la constante presencia de su suegra en la habitación de al lado. Es increíble», susurró ella, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez no eran de dolor, sino de esperanza. «¿Cuándo lo recibimos?» Diego se quedó quieto un segundo, y algo en su mirada hizo que Elena se tensara por dentro. «Ya lo recibí», dijo, con un tono extraño en la voz. «Con el poder que firmaste. ¿Te acuerdas?» Elena lo recordó. 3 semanas atrás, Diego había traído unos papeles, diciendo algo sobre la necesidad de su firma para tramitar la compensación. Ella los firmó sin leer. El dolor en ese momento era tan intenso que apenas podía concentrarse en respirar. «¿Y dónde está el dinero?», preguntó, sintiendo como una ola de ansiedad empezaba a subir desde el estómago. Diego se acercó a la ventana, dándole la espalda. Bajo la luz del sol, su figura parecía casi fantasmal. «Lo transferí a la cuenta de mamá», dijo demasiado rápido, como si temiera no poder decirlo si se detenía. «Por seguridad. Tú sabes lo bien que ella maneja el dinero». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Elena miraba la espalda de su marido, sin poder creer lo que acababa de oír. «¿Transferiste la compensación por mi lesión a la cuenta de tu madre?», repitió, esperando haber entendido mal. Diego se dio vuelta, con una expresión extraña en el rostro, una mezcla de culpa y entusiasmo. «Elena, es maravilloso», exclamó. «Mamá ha soñado con el Caribe desde hace años. Y ahora podrá ir. Su vuelo es mañana. ¿Lo puedes creer? Es el sueño de su vida». Elena sintió que la habitación empezaba a girar. La compensación por su espalda rota, por meses de dolor insoportable, por un empleo perdido, ¿se iría en las vacaciones de su suegra? «¿Y mi tratamiento?», preguntó en voz baja. «¿La rehabilitación? ¿Nuestro futuro?». Diego hizo un gesto con la mano, como quien espanta a una mosca molesta. «Mamá ya pensó en todo. Dijo que cuando vuelva, te dará una parte. Para algo tuyo. Además, el tratamiento lo cubre la fábrica, ¿no?». Sonrió ampliamente, visiblemente orgulloso de su previsión. Elena lo miraba y comprendía que, tras 5 años de matrimonio, ese hombre seguía siendo un extraño. Durante todo ese tiempo había vivido con un niño de mamá, con alguien cuya lealtad siempre había pertenecido a otra mujer. «Diego», dijo lentamente, intentando controlar el temblor en su voz, «ese dinero es mío. Es la compensación por mi lesión. ¿Cómo pudiste?». Pero él ya no escuchaba. Parloteaba sobre lo mucho que su madre merecía esas vacaciones, cómo había sacrificado su vida por él, cómo lo había criado sola después de que su padre los abandonara por una cualquiera. La misma vieja historia que Elena había oído decenas de veces, la Madre Santa, el padre traidor que huyó cuando Diego tenía solo 7 años. Antes, Elena había creído en esa historia. Pero ahora, mirando el rostro extasiado de su marido mientras describía cómo su madre gastaría el dinero destinado a su cuerpo destrozado, de pronto comenzó a dudar. ¿Qué si la verdad era otra? ¿Qué si Rafael, a quien nunca había visto, simplemente huyó de aquella mujer como uno huye de un desastre natural? Diego seguía hablando y hablando, sin notar cómo el rostro de Elena comenzaba a cambiar. Pero dentro de ella, algo comenzaba a arder. Una furia que jamás había sentido antes.
La compensación por su lesión, por su espalda destrozada, por meses de sufrimiento. ¿Y todo había terminado en manos de esa depredadora con perlas? Cuando su esposo finalmente se cayó, Elena, con toda calma, tomó el teléfono de la mesita. Un gesto simple, pero que le costó mucho por el dolor. No lo demostró. Diego observó el movimiento con curiosidad, que pronto se tornó confusión cuando la vio marcar un número desconocido para él. Un número que ella había guardado un año atrás, cuando, por casualidad, encontró el perfil de Rafael en redes sociales. Sonaron varios tonos, luego un clic. Y una voz masculina, familiar, dijo: ¿Aló? El rostro de Diego se puso blanco como la sábana del hospital. Reconoció esa voz, aunque no la había oído en más de 20 años. Esa voz grave, un poco ronca, aún vivía en sus recuerdos de la infancia. ¿Aló? Repitió la voz al otro lado, cuando el silencio se prolongó. Elena miró directamente a los ojos de Diego. Ojos abiertos por el shock, el desconcierto y el miedo. Muy en el fondo sintió una punzada de compasión por él, pero el dolor y la traición rápidamente borraron esa fugaz empatía. «Buenas tardes, don Rafael», dijo con calma. «Me llamo Elena. Soy la esposa de su hijo, Diego». En el otro extremo de la línea se hizo un silencio tan profundo que por un momento Elena pensó que la llamada se había cortado. Pero entonces oyó un suspiro entrecortado. «¿Elena?». La voz sonó más baja, más cautelosa. «¿Qué ha pasado? ¿Diego está bien?». Él, sí, respondió, sin apartar la vista del rostro pálido de su marido, que abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. «Yo no». Le explicó brevemente la situación. El accidente laboral. La compensación. El dinero en la cuenta de su suegra. El crucero al Caribe. Con cada palabra, la voz al teléfono se volvía más firme, más cortante, casi metálica. Cuando Elena terminó, Rafael guardó silencio unos segundos. «Yo me encargo», dijo al fin, con una seguridad tan rotunda que incluso Elena sintió un escalofrío. «Pero tomará algo de tiempo». «¿Dónde estás?». Ella le dijo el nombre del hospital y el número de la habitación. «Estaré allí mañana por la mañana», dijo Rafael, y colgó. Diego seguía de pie en medio de la habitación, abriendo y cerrando los puños. Su rostro, normalmente dulce y afable, se había deformado por la ira y el miedo. ¿Tú sabías dónde estaba todo este tiempo?», susurró. «¿Y no me lo dijiste?». Elena dejó el teléfono a un lado y lo miró como se mira a un desconocido, con frialdad, evaluando. «¿Y tú sabías todo este tiempo que tenías esposa y aún así elegiste a tu madre?». Diego negó con la cabeza, como si intentara sacudirse las palabras. «Él nos abandonó», gritó de repente. «Nos dejó por una cualquiera. Tú no entiendes. Me traicionaste». «No, Diego», dijo Elena despacio, pronunciando cada palabra con claridad, como si hablara con un niño. «El que me traicionó fuiste tú, cuando le diste mi dinero a tu madre. Cuando decidiste que su sueño de ir a un resort era más importante que mi salud». Diego tomó su chaqueta y salió corriendo de la habitación, dando un portazo tan fuerte que hizo temblar los cristales. Elena se quedó sola. Una extraña paz la envolvió, como la calma que sigue a una larga tormenta. Se recostó sobre la almohada y cerró los ojos. A la mañana siguiente, la puerta de la habitación se abrió, y Elena vio a un hombre desconocido, alto, de hombros anchos, con postura militar y el pelo corto y canoso. Su rostro, marcado por arrugas, parecía severo, pero sus ojos, los mismos ojos de Diego, la miraban con atención y suavidad. «¿Elena?», preguntó él, y ella reconoció de inmediato la voz del teléfono. «Soy Rafael. ¿Puedo pasar?». Ella asintió, y el hombre se acercó a la cama con una gracia inesperada para su complexión.
En las manos traía un pequeño ramo de flores silvestres, no eran rosas ostentosas ni claveles de floristería, sino simples margaritas y asianos. «Es para usted», dijo, tendiéndole el ramo. «Perdón por venir sin aviso». Elena aceptó las flores, sorprendida al notar que olían a verano y a libertad, aromas que parecían imposibles dentro del ambiente estéril del hospital. «Gracias por venir», dijo, sin saber muy bien cómo comportarse ante ese pariente desconocido. Rafael acercó una silla a la cama y se sentó, con un maletín de cuero desgastado sobre las rodillas. «He iniciado el proceso para recuperar el dinero», dijo sin rodeos. «Mis contactos ya están trabajando en ello. A Carmen la bajarán del avión 1 hora antes del despegue. El dinero será devuelto, aunque del viaje solo podremos recuperar la mitad. Las penalizaciones se llevan el resto». Elena parpadeó, impresionada por la eficacia de aquel hombre. ¿Cómo lo consiguió tan rápido? La comisura de su boca se curvó apenas en una sonrisa. «Trabajé 25 años en cuerpos de seguridad», dijo simplemente. «Aún tengo conexiones. Ahora estoy jubilado. Me dedico al negocio del pescado. No es tan emocionante, pero es más tranquilo». La observó con la mirada calculadora de un profesional. «Cuénteme todo», pidió. «Desde el principio. ¿Cómo conoció a Diego? ¿Cómo es su relación con Carmen? ¿Qué le ha dicho mi hijo sobre mí? Y, lo más importante, ¿cómo está su espalda?». Y Elena le contó cómo había conocido a Diego en un evento con amigos en común 5 años atrás. Cómo se enamoró de su amabilidad y entusiasmo. Cómo se había quedado en shock al conocer a Carmen, una mujer que desde el primer día impuso sus reglas y dominó su vida familiar. Cómo Carmen recordaba constantemente a su hijo los sacrificios que había hecho, cómo hablaba del padre que los había abandonado por una cualquiera. «Nunca dijo el nombre de esa mujer», señaló Elena. «Siempre la llamaba así. Esa cualquiera. Nunca pude imaginar siquiera su rostro». Rafael esbozó una sonrisa amarga. «Porque no existía», dijo en voz baja. «No hubo ninguna otra mujer. Me fui de Carmen porque no podía soportar más su control, sus manipulaciones, sus mentiras. Me volvía una sombra, un accesorio más de su vida. Y cuando decidí irme, juró que jamás volvería a ver a mi hijo». Su rostro se contrajo un instante con el dolor del recuerdo. «Y cumplió su promesa. Intenté ver a Diego. Fui a su escuela, escribí cartas, llamé, pero ella lo interceptaba todo, lo distorsionaba todo. Le contaba que los había abandonado, que era un traidor. Luego se mudaron y les perdí la pista». Elena miraba a ese hombre fuerte, quebrado por la pérdida de su hijo, y sintió que su corazón se encogía. «¿Cómo me encontró? ¿Por redes sociales?», preguntó Rafael. Elena asintió. «Por casualidad. Hace 1 año buscaba información sobre la familia de Diego. Quería hacerle una sorpresa de cumpleaños, un árbol genealógico, y encontré su perfil. Había una foto con Diego de niño. Supe de inmediato que era usted». «¿Y no se lo dijo?». Ella negó con la cabeza. Quería hacerlo. Pero cuando insinué que tal vez la historia sobre su padre no era tan simple, él se detuvo, recordando la fría furia de Diego esa noche, sus gritos, el plato roto. Se enfureció. Dijo que lo traicionaba si dudaba de las palabras de su madre. Rafael asintió despacio, como si sus sospechas se confirmaran. «Carmen siempre supo convencer», dijo en voz baja. «Y siempre supo manipular a Diego. Era un niño tan sensible, tan impresionable. Por eso guardé su número, pero no me atrevía a llamar. Temía hacerle más daño». Elena iba a responder, pero en ese momento la puerta de la habitación se abrió de golpe y en el umbral apareció Carmen, impecable como siempre, con un traje color crema y su inseparable collar de perlas. Detrás de ella, Diego parecía confundido. Carmen se detuvo al ver a Rafael.
Su rostro, normalmente imperturbable, se transformó en una mueca de shock y odio. «Tú», exhaló. «¿Cómo te atreves?». Rafael se levantó con calma. A pesar de los años, se alzaba sobre su ex esposa como una montaña. «Hola, Carmen», dijo serenamente. «¿Cuánto tiempo sin vernos?». La suegra se volvió hacia Elena, sus ojos entrecerrados por la rabia. «Fuiste tú», escupió. «Tú lo orquestaste todo». «Mamá», exclamó Diego, dando un paso, aunque sin atreverse a entrar del todo. Carmen comenzó a caminar de un lado a otro, como una zorra acorralada. «Me bajaron del avión», gritaba. «Como a una criminal. Todos me miraban. Perdí la mitad del dinero del viaje y todo por tu culpa, maldita». Elena la observaba. Aquella mujer siempre tan compuesta, tan elegante, ahora se desmoronaba en un estallido de furia. Y Elena no sentía nada, salvo una tranquila satisfacción. «Usted robó mi dinero», dijo con firmeza. «La compensación por mi lesión. Pensaba gastarlo en usted misma, mientras yo estoy aquí sin poder caminar. Era dinero de la familia». Chilló Carmen. Diego tenía todo el derecho. «No, no lo tenía», la interrumpió Rafael, con una voz tan firme que Carmen se cayó de golpe. «Ese dinero es de Elena. Es la compensación por su accidente y será devuelto íntegramente». Luego se volvió hacia su hijo, que aún seguía en el umbral. «Diego», dijo con suavidad. «Hijo, he esperado tanto tiempo para este momento». Diego dio un paso atrás, el rostro distorsionado por la emoción. «Tú nos abandonaste», susurró. «Me abandonaste». «No, hijo», Rafael negó con la cabeza, «yo nunca te abandoné. Fue tu madre quien no me permitió verte. Ocultaba mis cartas, interceptaba las llamadas, y luego se mudaron y les perdí la pista». «No lo escuches», gritó Carmen. «Miente, siempre ha mentido». Pero algo en las palabras del padre, en su mirada, en su calma y firmeza, hizo que Diego se detuviera. Miraba a ese hombre, extraño pero familiar, y en sus ojos apareció algo parecido a la duda. «Ya no puedo más», dijo de pronto Elena. Todos se volvieron hacia ella. «Diego, voy a pedir el divorcio». Las palabras flotaron en el aire, afiladas como cristales rotos. Diego se estremeció como si hubiera recibido un golpe. «Elena, no puedes», empezó él. «Sí puedo», lo interrumpió ella. «Y lo haré. Ya no quiero ser parte de esta familia. No quiero estar con alguien que me traicionó en el momento en que más lo necesitaba». Carmen soltó una risa triunfante. «Perfecto», exclamó, «ya era hora de deshacernos de esa». «Cállate, mamá», dijo Diego, en voz baja. Y algo en su tono hizo que Carmen se quedara con la boca abierta, paralizada. «Simplemente cállate». Diego se volvió y salió de la habitación. Un segundo después, Carmen, lanzando una última mirada de odio a su exmarido y a su nuera, fue tras él. La habitación quedó en silencio. Elena sintió una extraña ligereza, como si le hubieran quitado de encima un enorme peso. Rafael volvió a sentarse junto a ella y le tomó la mano con cuidado. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. Elena miró a ese hombre, fuerte, confiable, dispuesto a ayudarla solo porque era la esposa de su hijo. «No lo sé», respondió sinceramente. «Pero quiero recuperarme. Quiero volver a caminar». Rafael asintió, pensativo. «Tengo un amigo en Alemania», dijo. «Es uno de los mejores especialistas en lesiones de columna. Puedo organizar tu tratamiento allí». Elena lo miró con asombro. «Pero eso debe costar muchísimo. No puedo aceptarlo». «Si puedes», le interrumpió con suavidad. «Considéralo mi manera de corregir las cosas. No pude proteger a mi hijo de su madre, pero quizá pueda ayudarte a ti». Elena lo miró,
el rostro de un hombre que hasta ayer era un desconocido y que, de repente, se sentía más cercano que su propio esposo. Algo parecido a la esperanza empezó a brotar dentro de ella. Además, añadió Rafael con una leve sonrisa, no soy tan pobre como aparento. El negocio del pescado es bastante rentable, ¿sabes? Ella rió por primera vez en semanas. Una risa breve, casi dolorosa, pero verdadera. En ese momento, el teléfono de Rafael vibró. Él miró la pantalla y asintió, satisfecho. El dinero ya está en proceso de devolución, dijo. Mis hombres se asegurarán de que Carmen entregue hasta el último peso. ¿Sus hombres?, preguntó Elena, alzando una ceja. Rafael se encogió ligeramente de hombros. 25 años en cuerpos de seguridad, ¿recuerdas? Hay conexiones que nunca se oxidan. Por primera vez en muchas semanas, Elena sintió que había tomado la decisión correcta. Tal vez esa fractura no solo había sido en la espalda, sino en su vida, y era justo lo que necesitaba para romper con lo tóxico y empezar de nuevo. Mañana traeré todos los documentos necesarios para el divorcio, dijo Rafael, levantándose. Y si los médicos lo permiten, en una semana organizaremos tu traslado a Alemania. Está haciendo demasiado por alguien que no conoce, dijo Elena, aún sin comprender sus motivos. Rafael la miró con una calidez que ella no había visto en los ojos de su esposo en 5 años de matrimonio. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Cuando Carmen me arrebató a mi hijo, perdí una parte de mí. Durante 26 años viví con ese vacío. Y ahora, ayudándote a ti, siento que por fin estoy haciendo algo bien. Que tal vez no todo esté perdido en esta historia. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Además, añadió sin volverse, me recuerdas a mi hermana menor. Ella también era así, terca, valiente, dispuesta a luchar por la justicia. Murió hace 20 años en un accidente de coche. Y con esas palabras salió, dejando a Elena sola con sus pensamientos y con la extraña sensación de que su vida acababa de tomar un giro radical. Al día siguiente, Rafael regresó, con un montón de documentos bajo el brazo. Habló sobre una clínica en Hamburgo, sobre el profesor Schultz, que obraba milagros con lesiones como la suya, y sobre un centro de rehabilitación en las afueras de la ciudad, rodeado de pinos y aire puro, donde los pacientes aprendían de nuevo a caminar. Elena lo escuchaba, y el mundo, que hasta ayer le había parecido gris e interminable, empezaba poco a poco a llenarse de color. ¿Y Diego?, preguntó de pronto, cuando Rafael hizo una pausa en su relato. El rostro del hombre se tornó serio. Intenté contactarlo esta mañana. Llamé, le escribí mensajes. No contesta. Incluso pasé por su casa, pero no había nadie. Elena asintió. Ella esperaba algo así. Diego siempre había evitado la confrontación y ahora, enfrentado al colapso de su visión del mundo, probablemente simplemente se había escondido. Tal vez con amigos, aunque lo más seguro era que estuviera bajo el ala de su madre, su eterna protectora. Volverá cuando esté listo, dijo Elena, sorprendida por su propia calma, o no volverá nunca. En cualquier caso, no cambiaré mi decisión. Rafael la observó con atención. ¿De verdad quieres divorciarte? ¿Después de 5 años de matrimonio? Elena lo pensó. 5 años no eran pocos. Había momentos buenos, días felices. Pero siempre, como una sombra, estaba Carmen, controlando, manipulando, entrometiéndose en cada decisión. Sí, dijo con firmeza. No puedo seguir viviendo con un hombre que siempre pondrá los deseos de su madre por encima de mis necesidades. Merezco algo mejor. Rafael asintió en silencio, y en su mirada, Elena leyó aprobación. Esa misma tarde apareció Diego. Entró sin tocar, demacrado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz ronca. Elena dejó el libro que leía y asintió.
Diego se sentó en la silla donde, unas horas antes, había estado su padre. Guardó silencio un largo rato, mirando al suelo. Hablé con mamá, dijo finalmente. Ella lo niega todo. Dice que papá miente, que siempre fue un manipulador, que solo quiere vengarse de ella. Elena lo escuchaba sin interrumpir. Pero luego recordé algo, continuó Diego, sin levantar la vista. Cuando tenía 8 años, encontré una caja de cartas en el desván. Había decenas de sobres con mi nombre, todos sin abrir. Le pregunté a mamá y me dijo que eran papeles escolares viejos y escondió la caja. Nunca más la volví a ver. Levantó la cabeza y Elena vio en sus ojos dolor y confusión. Eran sus cartas, ¿verdad? Todos estos años él me escribía. Y yo, ni siquiera lo sabía. Elena asintió con cuidado. Parece que sí, respondió con suavidad. Diego se cubrió el rostro con las manos. Dios, ¿en qué se ha convertido mi vida? Susurró. ¿Todo en lo que creía era mentira? Elena sintió una punzada de compasión. Por más enojo que sintiera hacia su esposo, entendía por lo que estaba pasando. Su infancia, su madre, todo su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos. Diego, dijo en voz baja, no sé qué es verdad y qué es mentira en la historia de tus padres. Pero sí sé que tú me traicionaste. Entregaste el dinero de mi compensación a tu madre sin siquiera pedirme permiso. Esa es la verdad. Y eso no puedo perdonarlo. Él asintió sin levantar la cabeza. Lo sé, susurró. Lo sé, y me avergüenzo tanto. No sé en qué estaba pensando. Mamá me dijo que era lo mejor, que cuidaría el dinero, que... Basta. Lo interrumpió Elena. No quiero oír lo que dijo tu madre. Eres un hombre adulto, Diego. Tú eres responsable de tus decisiones. Él levantó la vista y ella vio lágrimas en sus ojos. Lo arreglaré, dijo con fervor. Te lo juro, recuperaré el dinero. Ya hablé con mamá, aceptó devolverlo. Ya es tarde, Elena negó con la cabeza. No se trata del dinero, Diego. Se trata de ti, de tus prioridades, de tu incapacidad para ser mi esposo en lugar de ser solo el hijo de tu madre. Voy a pedir el divorcio. Elena, por favor, cayó de rodillas junto a su cama y le tomó la mano. Cambiaré. Te lo prometo. Podemos empezar de nuevo, sin mamá. Solo tú y yo. Ella retiró su mano con cuidado. No, Diego. Esta decisión es definitiva. Me voy. No le habló de Alemania, del tratamiento, de los planes que había trazado con Rafael durante todo el día. No se lo había ganado. Diego la miró largo rato, como si esperara que ella se ablandara, que se arrepintiera. Pero Elena no se movió. Lo entiendo, dijo al fin, poniéndose de pie. Firmaré lo que sea necesario. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Quiero verlo, dijo sin volverse. A mi padre. ¿Puedes decírselo? Se lo diré, asintió Elena. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena se recostó sobre la almohada, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Algo había terminado ese día. Algo que en su momento fue importante. Pero algo nuevo, y quizá mejor, la esperaba adelante. Tomó el teléfono y marcó el número de Rafael. Él contestó tras el primer tono, como si hubiera estado esperando su llamada. Diego quiere verte, dijo Elena sin preámbulos. Del otro lado se hizo el silencio. ¿Sigues ahí?, preguntó después de unos segundos. Sí, la voz de Rafael sonaba extraña. Es solo que, lo he esperado durante 26 años. Y ahora, no sé qué decir. Elena sonrió, aunque él no podía verla. Di lo que te diga el corazón, le había aconsejado ella. Todo lo demás vendrá solo. Los aromas de café,
bollería recién horneada y desinfectante se mezclaban extrañamente en la cafetería del hospital, creando una atmósfera particular, no del todo hospitalaria, pero tampoco verdaderamente acogedora. Rafael estaba sentado en una mesa junto a la ventana, girando entre las manos una taza de espresso ya frío. Había llegado una hora antes de la cita. Estaba nervioso como un adolescente antes de su primera cita. 26 años. Un cuarto de siglo había esperado ese encuentro. Lo había imaginado cientos de veces. Había ensayado posibles escenarios, elegido palabras. Y ahora, cuando el momento por fin había llegado, todas las frases preparadas se habían desvanecido, dejando solo una inquietud muda y un deseo insoportable de ver a su hijo. Vio a Diego antes de que éste entrara completamente en la cafetería. Su figura alta se detuvo un instante en la puerta, sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en él. Rafael se levantó, sintiendo como el corazón le latía en la garganta. Diego se acercaba despacio, como si caminara a través de una barrera invisible. A sus 33 años, era casi una copia exacta del propio Rafael en su juventud. Los mismos hombros anchos, la misma postura, incluso el mismo modo de andar. Solo los ojos, esos ojos eran de su madre. «Hola», dijo Rafael cuando su hijo se detuvo frente a él. «Hola», respondió Diego, con voz ronca, como si estuviera resfriado. Se miraron a través del abismo de los años perdidos. Luego Rafael señaló la silla frente a él. «¿Te sientas?». Diego asintió y se sentó, sin apartar la vista de su padre. Estudiaba a aquel hombre, un desconocido con un rostro familiar, el hombre al que le habían enseñado a odiar desde niño. ¿Un café?, preguntó Rafael, rompiendo el silencio que se alargaba. «Sí, gracias». Rafael llamó a la camarera y pidió 2 espressos más. Necesitaba tener algo entre las manos para no temblar. «Te pareces mucho a mí», dijo cuando la camarera se alejó. «A tu edad yo lucía casi igual». Diego esbozó una sonrisa torcida. «Mamá siempre decía que me parecía a su padre. Decía muchas cosas». Rafael negó con la cabeza. «Pero la verdad es que eres mi hijo. Y nunca, ni por un minuto, dejé de quererte». Diego se estremeció, como si esas palabras le causaran un dolor físico. Sus manos se cerraron en puño sobre la mesa. «¿Entonces por qué te fuiste?», preguntó con brusquedad. «¿Por qué me dejaste con ella?». Rafael respiró hondo. Allí estaba, la pregunta que había ensayado responder cientos de veces en sus conversaciones imaginarias con su hijo. «No me fui de ti», dijo en voz baja. «Me fui de tu madre. De su control, de sus manipulaciones, de una vida en la que me estaba asfixiando. Pero luché por ti, Diego. Te escribía cartas cada semana. Llamaba, iba a tu escuela, pedía visitas por vía judicial». Cerró los ojos un momento, recordando aquel infierno, audiencias, acusaciones, los gritos de Carmen, sus mentiras. Y luego, su desaparición. Cuando fue a la casa, lo recibieron nuevos dueños. Cuando llamó al colegio, le dijeron que el niño se había trasladado. Sin dirección, sin contacto. Tu madre desapareció contigo. Cambió de ciudad, de escuela, de número. Te busqué con ayuda de mis colegas del cuerpo, pero, alzando las manos, era lista, muy lista y muy decidida. Diego guardaba silencio, mirando sus manos. Sirvieron el café, pero ninguno lo tocó. ¿Y tú?, preguntó de pronto. ¿Tú también desapareciste? Rafael negó con la cabeza. No. Me quedé en la misma ciudad. Trabajaba en el mismo departamento, vivía en la misma dirección. Estaba allí, hijo. Si hubieras querido encontrarme al crecer, no te habría costado. Diego alzó la vista. En sus ojos se mezclaban el dolor y la rabia. ¿Cómo iba a buscarte si toda mi vida creí que nos habías abandonado? Que nos traicionaste, que cambiaste a mamá por alguna.
No hubo ninguna otra mujer, interrumpió Rafael con firmeza. Esa fue una mentira. No estuve con nadie durante más de un año después del divorcio. Luego conocí por casualidad a una buena mujer. Vivimos juntos 15 años. Murió de cáncer hace 5. Guardó silencio unos segundos, recordando a Isabel. Serena, sabia, paciente. Una mujer que lo aceptó con todo su dolor, con su obsesión por encontrar a su hijo. Se llamaba Isabel, añadió en voz baja. Trabajaba en una biblioteca. Me ayudaba a escribirte las cartas, incluso cuando no sabíamos si llegarían. Ella quería conocerte aún más que yo. Diego apartó la mirada por primera vez, observando la lluvia fina que caía tras la ventana. No sé en qué creer, dijo al fin. Toda la vida me contaron una historia. Y ahora tú me cuentas otra completamente distinta. Lo entiendo, asintió Rafael. Y no te pido que me creas de inmediato. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad para conocerte. Para ser tu padre, aunque sea ahora. Diego levantó lentamente la taza, como si ese gesto le exigiera toda su concentración. Bebió un sorbo y frunció el ceño. El café ya estaba frío. Elena me dijo que la estás ayudando, cambió de tema. ¿Es cierto que la vas a enviar a Alemania para el tratamiento? Rafael asintió. Prometí que le devolvería su compensación completa. Pero el dinero de tu madre es difícil de recuperar. Sacó la mayor parte en efectivo. Y Elena necesita el tratamiento ya. No podemos perder tiempo. Tengo contactos en Alemania. Puedo permitírmelo. ¿Lo haces para castigar a mamá? Preguntó Diego, directo. ¿O para castigarme a mí? No, Rafael negó con la cabeza con firmeza. Lo hago porque es lo correcto. Porque Elena no merecía lo que le pasó. Y porque me parece una buena persona. Merece ayuda. Diego estudió el rostro de su padre unos segundos, como buscando signos de mentira. Luego asintió, aparentemente convencido. La cagué, dijo de pronto, con voz temblorosa. Traicioné a mi propia esposa. Le di su dinero a mi madre. Ni siquiera entiendo cómo pude hacerlo. Es como si hubiera estado en trance. Rafael apoyó suavemente la mano sobre el puño cerrado de su hijo. Carmen siempre supo cómo convencer, dijo con dulzura. Sabía cómo lograr que los demás hicieran lo que ella quería, creyendo que era idea suya. Viví con ella 10 años. Lo sé. Diego no retiró la mano. Ya era un avance. Elena no me va a perdonar, susurró. Y lo entiendo. Yo tampoco me perdonaría. Dale tiempo, aconsejó Rafael. Ahora necesita concentrarse en su recuperación y después la vida dirá. Hablaron durante 2 horas más. Rafael le preguntaba a su hijo sobre su vida, su trabajo. Diego resultó ser un ingeniero civil exitoso. Hablaron de sus amigos, de viajes. Poco a poco, la tensión entre ellos fue cediendo y la conversación fluyó con mayor facilidad. Solo cuando mencionaban a Carmen, Diego se volvía a tensar, su voz se hacía más dura. Le dije que quería conocerte, dijo cuando ya se preparaban para irse. Gritó, dijo que la estaba traicionando, como tú lo hiciste una vez, que estaba rompiendo su confianza, y luego se detuvo. Luego dijo que si me reunía contigo, dejaría de ser su hijo. Rafael frunció el ceño con dolor. Sonaba exactamente como Carmen, el mismo chantaje emocional, las mismas amenazas. ¿Y qué decidiste?, preguntó con cautela. Diego sonrió tristemente. Estoy aquí, respondió simplemente. Tenía que saber la verdad, al menos intentarlo. Se despidieron en la entrada del hospital con un abrazo torpe. Era apenas el primer paso, el primer puente sobre el abismo de los años perdidos. Pero Rafael sentía en su corazón algo que no experimentaba desde hacía mucho, esperanza.
Elena miraba por la ventanilla los cúmulos de nubes que pasaban lentamente bajo el avión. Parecían enormes copos de algodón esparcidos sobre un campo azul sin fin. En un par de horas aterrizarían en Hamburgo y comenzaría un nuevo capítulo de su vida. A su lado, Rafael dormitaba. En las 2 semanas desde su primera conversación, él se había convertido en algo más que su suegro o patrocinador médico. Se había convertido en un amigo, confiable, atento, sabio. Un hombre que hacía todo lo posible para aliviar su situación, desde trámites legales hasta coordinar un transporte médico especial al aeropuerto. El divorcio con Diego había sido sorprendentemente sencillo. Él no objetó ningún punto, firmó todo lo que ella pidió. Había visitado el hospital, callado, abatido, con una culpa evidente en los ojos. Hablaba de sus encuentros con Rafael, del proceso doloroso de reevaluar toda su vida, de sus enfrentamientos con su madre. Elena lo escuchaba con compasión, pero sin deseo de volver atrás. Tuve una videollamada con el profesor Schulze, dijo Rafael, despertando de pronto. Está muy optimista. Dice que, con los métodos de rehabilitación actuales, tienes muy buenas probabilidades de recuperación total. Elena sonrió. Su cuidado, su disposición constante a ayudar, a veces la desconcertaban. Todavía no entendía del todo por qué aquel hombre exitoso y acomodado dedicaba tanto tiempo y recursos a la exesposa de su hijo. Pero agradecía al destino haberlo conocido. Gracias, le dijo con sinceridad. Por todo lo que haces. No sé cómo. Deja de darme las gracias cada hora, la interrumpió con suavidad. No lo hago por agradecimiento. Y por favor, tutéame. El usted me hace sentir aún más viejo. Elena asintió, aunque le resultaba extraño imaginar que podía tutear a alguien casi el doble de su edad. No tenías por qué venir conmigo, dijo ella. Seguro tienes muchas cosas que hacer en casa. Yo podía arreglármela sola. Rafael negó con la cabeza. Primero, no podías. Con tu espalda necesitas ayuda. Segundo, quiero asegurarme de que la clínica es tan buena como promete. Y tercero, sonrió, hace mucho que no me tomo unas vacaciones. El pescado puede esperar. Se quedaron en silencio, mirando las nubes. Luego Elena le hizo la pregunta que llevaba días rondándole la mente. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? De verdad. Soy una desconocida para ti. Rafael se frotó el mentón, pensativo. ¿Sabes? Cuando perdí a Diego, me juré que si alguna vez podía ayudar a alguien que hubiera sido dañado por Carmen, haría todo lo que estuviera en mis manos. Es una forma de redimirme, tal vez, por no haber podido proteger a mi hijo, hizo una pausa. Además, en estas semanas he llegado a conocerte mejor. Eres fuerte, inteligente, tienes dignidad. Me recuerdas a Isabel, mi esposa fallecida. Ella también nunca se rendía, pasara lo que pasara. Elena no sabía qué decir. Ese elogio, esa comparación con la mujer amada, la conmovieron profundamente. Eres demasiado bueno, dijo al fin. No, solo soy justo, corrigió él con una sonrisa leve. Y además, me hace bien ayudarte. Haces que mi vejez sea menos solitaria. Tú estás lejos de la vejez, Elena puso los ojos en blanco. Tengo 62, querida, rió él. A mi edad, muchos ya cuidan nietos, y yo recién acabo de encontrar a mi hijo. Pasaron el resto del vuelo hablando del tratamiento que la esperaba y de cómo sería la vida en Alemania. Rafael planeaba quedarse con ella 2 semanas, asegurarse de que estuviera instalada y luego visitarla periódicamente. El proceso de rehabilitación tomaría entre 3 y 6 meses, dependiendo de cómo respondiera su cuerpo al tratamiento. En el aeropuerto de Hamburgo, los recibió un chofer con un cartel que decía Méndez. Un espacioso Mercedes, equipado con todo lo necesario para transportar a una persona con lesión medular, los esperaba en la salida. Elena alzó las cejas, sorprendida, y miró a Rafael.
Avisé a la clínica sobre nuestras necesidades especiales, explicó Rafael. Lo tienen todo preparado. El trayecto hasta la clínica duró aproximadamente 1 hora. Elena miraba por la ventana las casitas alemanas perfectamente cuidadas, los jardines ordenados, las calles limpias, y sentía como una extraña calma se instalaba en su interior, como si el ambiente mismo de aquel país favoreciera la recuperación. La clínica Schulze resultó ser un complejo de edificios modernos rodeados por un parque. Los recibió el propio profesor Schulze, un hombre alto y delgado, de ojos penetrantes y fuerte acento. «Frau Méndez», exclamó estrechándole la mano. «Por fin. He oído tanto sobre usted por parte del señor Rafael». El profesor los acompañó personalmente por las instalaciones, mostrando las salas de rehabilitación, la piscina, las habitaciones. Elena estaba asombrada. Todo parecía más un exclusivo resort que una institución médica. «Aquí trabajamos con una filosofía de enfoque integral», explicó Schulze. «No solo tratamos el cuerpo, también el alma. Por eso intentamos ofrecer las mejores condiciones de confort a nuestros pacientes». Su habitación resultó ser una estancia amplia con vista al parque. El profesor prometió iniciar el estudio completo al día siguiente por la mañana y, por ahora, recomendó descansar del viaje. Cuando se quedaron solos, Elena se volvió hacia Rafael. Esto es demasiado», dijo, recorriendo con la mirada el lujoso cuarto. «Me da miedo imaginar cuánto cuesta». «No pienses en eso», negó con la cabeza. «Lo importante es que recibas el mejor tratamiento. Lo demás no importa». Ella lo miró con atención, a ese hombre fuerte, confiable, dispuesto a cuidar de ella sin segundas intenciones, y sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas de gratitud. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por devolverme la fe en las personas». Las primeras semanas en la clínica fueron duras, exámenes, análisis, consultas con especialistas. Luego comenzó la rehabilitación, ejercicios diarios agotadores que hacían arder sus músculos y doler su espalda. Pero Elena apretaba los dientes y seguía adelante con una determinación que sorprendía incluso a los experimentados fisioterapeutas alemanes. Rafael volvió a casa tras 2 semanas, como había planeado, pero llamaba todos los días. Se interesaba por su estado, le contaba novedades desde casa. Así, Elena se enteró de que Diego se había mudado de casa de su madre y había alquilado un piso propio, que veía a su padre con regularidad y que poco a poco reconstruían su relación. También supo que Carmen, tras el abandono de su hijo, había caído en una profunda depresión y se negaba a hablar con él. La vida en la clínica adquirió su propio ritmo, despertarse a las 7, desayuno, tratamientos, almuerzo, descanso, más tratamientos, cena, tiempo libre. Elena hizo amistad con varios pacientes, la mayoría alemanes, aunque también había un estadounidense y un sueco. Por las noches se reunían en la sala común, veían películas, jugaban a juegos de mesa y compartían historias de lesiones y recuperación. Un mes después, Elena logró dar sus primeros pasos sin ayuda. Fue un momento de triunfo, pequeño, pero significativo. Llamó inmediatamente a Rafael para compartir su alegría y él prometió volar la semana siguiente para verlo con sus propios ojos. Cuando llegó, Elena ya podía caminar por el pasillo con ayuda de un andador especial. Rafael la miraba con tanto orgullo como si la victoria fuera suya. «El profesor Schulze dice que estás logrando avances fenomenales», comentó mientras estaban sentados en el parque de la clínica. Era un cálido día de abril. A su alrededor florecían tulipanes y narcisos. «Lo intento», respondió Elena, encogiéndose de hombros. «Quiero volver a tener una vida normal cuanto antes». Rafael la miró con atención. «¿Tienes planes para cuando termine el tratamiento?». Ella reflexionó. En esos meses había tenido mucho tiempo para pensar y reevaluar su vida. «No lo sé», confesó. «No quiero volver a casa. Hay demasiados recuerdos. Quizás otra ciudad o incluso otro país. Me gusta Alemania».
Podría ayudarte a encontrar trabajo aquí, dijo Rafael. Tengo contactos en Hamburgo y con tu experiencia en logística, creo que es perfectamente viable. Elena sonrió. Su constante disposición a ayudarla conmovía cada vez. Gracias, dijo con sinceridad. Lo pensaré. Pero primero, debo recuperarme del todo. Hablaron del futuro, de posibilidades, de nuevos comienzos. Y Elena sintió dentro de sí algo que hacía tiempo no experimentaba, la emoción ante una vida nueva, libre de errores pasados y decepciones. Rafael se quedó 5 días en Hamburgo. Pasearon todo lo que su condición permitía, hicieron excursiones por la ciudad e incluso fueron a la ópera. Elena se dio cuenta de que, junto a él, se sentía tranquila, protegida. Era un sentimiento que le había faltado durante su matrimonio con Diego. Volveré dentro de un mes, le dijo Rafael al despedirse en el aeropuerto. Para entonces, estoy seguro de que estarás corriendo maratones. Ella rió y lo abrazó con ligereza. Curiosamente, el gesto le pareció totalmente natural. A principios de junio, cuando Elena ya caminaba con bastón y comenzaba a planear su regreso, recibió una llamada extraña. En la pantalla apareció un número desconocido. «Hola», respondió con cautela. «¿Elena?» La voz era femenina, insegura. «Soy Alina, amiga de Diego. Nunca nos hemos conocido, pero necesito hablar contigo. Es importante». Elena se tensó. ¿Una amiga de Diego? ¿Qué podía ser tan urgente como para llamarla hasta Alemania? Te escucho, dijo con tono neutro. Es sobre Carmen, la voz de Alina tembló. Ha tenido un accidente. Hace 3 días cayó de un patinete eléctrico. Ha sufrido graves daños en la columna. Los médicos dicen que probablemente quedará en silla de ruedas. Elena guardó silencio. No sabía qué sentir. Una extraña ironía del destino. Carmen había sufrido la misma lesión que ella. Pero no sentía rencor. Solo una especie de asombro distante. Lo lamento, dijo al fin. Pero, ¿por qué me llamas a mí? Porque Diego, Aline dudó. Está reaccionando de forma extraña. Al principio estaba en shock. Corría por el hospital, buscaba a los mejores médicos. Y luego de repente se calmó. Dijo que la llevaría a una residencia especializada para personas con discapacidad. Ella gritaba, lloraba, le suplicaba que no lo hiciera, pero él era como si no la escuchara. ¿Y qué tengo que ver yo con eso?, preguntó Elena, aunque ya empezaba a entender. Es como si estuviera replicando lo que te pasó a ti, dijo Aline en voz baja. Como si fuera una especie de venganza. Me da miedo de que no esté bien. Creo que tú eres la única que puede hacerlo entrar en razón. Elena cerró los ojos. No tenía ningún deseo de involucrarse. Ya había comenzado una nueva vida, había dejado atrás el pasado, y ahora ese pasado volvía a extender hacia ella sus tentáculos. No creo que pueda ayudarlo, dijo por fin. Estamos divorciados. No me va a escuchar. Por favor, la voz de Aline tenía un tono desesperado. Solo habla con él. No puede hacerle eso a su madre, por muy terrible que haya sido. El viento cálido del Elba le revolvía el cabello mientras Elena estaba sentada en el malecón, observando las barcazas pasar. En 3 meses se había acostumbrado a ese lugar, a los edificios de ladrillo ordenados, a las calles limpias, a la meticulosidad y calma alemanas. Allí, en Hamburgo, su pasado le parecía lejano, como algo que le había ocurrido a otra persona. El teléfono en su mano pesaba más de lo normal. Habían pasado 2 días desde la llamada de Aline. Pero Elena aún no se atrevía a marcar el número de Diego. ¿Qué podía decirle? ¿Por qué él iba a escucharla? Y, sobre todo, ¿por qué debía ella volver a sumergirse en ese pozo del que tanto le había costado salir? Necesito hablar con Rafael, pensó, abriendo su lista de contactos.
Era curioso cómo ese hombre se había convertido en su interlocutor más confiable, en su sostén. ¿Elena? La voz de Rafael sonaba preocupada. ¿Pasa algo? ¿No sueles llamar a esta hora? ¿Ya sabes lo de Carmen? Preguntó ella directamente. La pausa al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Sí, dijo al fin. Diego me lo contó hace 3 días. Fractura de columna, lesión medular, el pronóstico no es bueno. ¿Y sabes que piensa internarla? El silencio volvió a apoderarse de la línea. No, la voz de Rafael se endureció. Eso no me lo dijo. Elena suspiró y le contó sobre la llamada de Aline, su preocupación y el extraño comportamiento de Diego. Creo que intenta vengarse de su madre, concluyó. Como si el destino le estuviera dando una oportunidad para cobrarse todo lo que vivió. Y no sé si debo intervenir. Rafael permaneció en silencio largo rato. Solo su respiración pesada indicaba que seguía allí. Hablaré con él, dijo finalmente. Ese no es el camino que debe tomar. La venganza nunca trae curación. Pero tú no la perdonaste, le respondió Elena con suavidad. No la perdonaste por lo que te hizo. No, admitió él. Pero tampoco me vengué, ni siquiera cuando pude. Y ahora ya no importa. Carmen se castigó a sí misma con su manipulación, con su control. Perdió a su hijo mucho antes de esta lesión. Y si ahora él se vuelve tan despiadado como ella fue en su momento, entonces perderá algo más importante, se perderá a sí mismo. Elena cerró los ojos. Sabía que Rafael tenía razón. Y aún así, una parte de ella, una parte oscura, vengativa, sentía una inquietante satisfacción al pensar que Carmen por fin estaba recibiendo lo que merecía. Que ahora sabría lo que es estar postrada, depender de otros, soportar el dolor y la humillación. Voy a llamarlo, dijo de pronto, sorprendida por su propia decisión. No sé qué le diré, pero lo intentaré. ¿Estás segura? La voz de Rafael denotaba duda. No tienes por qué hacerlo. No le debes nada. No le debo nada, asintió Elena. Pero tal vez me lo debo a mí. Para cerrar esta historia de una vez por todas. Después de colgar, se quedó sentada largo rato junto al río, organizando sus pensamientos. ¿Qué le diría a Diego? ¿Cómo explicaría su repentino interés? ¿Y qué esperaba conseguir con esa llamada? El sol ya comenzaba a ocultarse cuando por fin marcó el número de su exmarido. Los tonos se alargaron como si fueran eternos y Elena casi se convenció de que no contestaría cuando escuchó un clic al otro lado. Elena. La voz de Diego sonó sorprendida y a la defensiva. Hola, dijo ella, esforzándose por sonar serena. ¿Cómo estás? Bien, respondió tras una breve pausa. ¿Y tú? ¿Cómo va tu tratamiento? Bien. Ya estoy casi totalmente recuperada. Camino con bastón, pero los médicos dicen que en un mes, tal vez menos, ya no lo necesitaré. Eso es genial, en su voz se notaba un alivio sincero. Me alegro mucho por ti. Cayó un silencio incómodo. Elena miraba las aguas oscuras del Elba, reuniendo valor. Diego, sé lo de tu madre, dijo por fin. Y también sé lo que planeas hacer. El silencio se volvió frío, palpable. ¿Quién te lo dijo? Preguntó él bruscamente. ¿Mi padre? No. Tu amiga Aline. Está preocupada por ti. Diego soltó una risa breve y amarga. ¿Preocupada? No entiende nada. Nadie entiende. Solo tú. Solo tú puedes entender por lo que he pasado. Elena detectó en su voz algo malsano, una nota febril, desesperada. Diego, dijo suavemente. Por muy mal que se haya portado tu madre, internarla ahora que te necesita no es la solución. ¿No es la solución? Su voz se elevó. ¿Y cuál es la solución?
¿Arruinar mi vida cuidando a una persona que me controló y manipuló durante 33 años? ¿Qué destruyó mi matrimonio, me volvió contra mi padre, me obligó a hacer cosas que ahora ni siquiera puedo recordar sin sentir vergüenza? ¿Eso es una solución? Elena cerró los ojos. Comprendía su rabia, su frustración, su dolor. Ella misma había pasado por eso, por la revelación de que la persona más cercana te había traicionado, por la amarga conciencia de haber estado ciega tanto tiempo. No te estoy diciendo que la perdones ni que olvides todo lo que pasó, dijo en voz baja. Pero vengarte no es necesario. No te devolverá los años perdidos, no corregirá los errores del pasado, no te hará más feliz. ¿Y tú qué sabes? En su voz había amargura. ¿Sabes qué hizo cuando le dije que había encontrado a mi padre? Gritó que era un traidor, que era tan miserable como él. Y luego dijo que tú tenías la culpa de todo. Que siempre había sido una cualquiera que me sedujo para llegar al dinero de la familia. Elena se estremeció. Incluso ahora, después de todo lo ocurrido, las palabras de Carmen podían herir. ¿Y tú le creíste? Preguntó en voz baja. No, exclamó Diego. Claro que no. Yo le dije que ya no me controlaba, que decidiría por mí mismo con quién hablar y en quién confiar. Y entonces ella, su voz tembló. Me dijo que ojalá no hubiera nacido, que arruiné su vida, que ella lo dio todo por mí y yo le pagué con la peor de las ingratitudes. Elena guardó silencio, horrorizada por la profundidad de esa relación tóxica. ¿Cómo había sobrevivido Diego a ese ambiente? ¿Cómo había conservado al menos una sombra de normalidad? Y ahora, continuó Diego, su voz cada vez más lejana, ahora ella está en el mismo hospital donde estuviste tú, con la misma lesión. ¿No es irónico? ¿No es justo que ahora sepa lo que es estar indefensa, depender de otros? ¿Lo que se siente cuando la persona que más quieres te da la espalda justo cuando más la necesitas? Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo inquietante en sus palabras, en su tono. Como si ya no hablara Diego, sino alguien más oscuro, vengativo, alimentado por el dolor. Pero si haces eso, dijo con cautela, ¿en qué te diferencias de ella? Te convertirás en lo mismo que ella, alguien capaz de crueldad y traición. El silencio al otro lado fue tan largo que Elena pensó que la llamada se había cortado. Pero entonces Diego habló, en un susurro apenas audible. No sé cómo ser diferente. No sé quién soy sin ella, sin su control, sin sus expectativas. Toda mi vida fui quien ella quería que fuera. Y ahora estoy en el vacío. Y en esas palabras, Elena oyó la verdadera tragedia. No la lesión de Carmen, ni el divorcio, ni los años perdidos. Sino la tragedia de un hombre despojado de identidad, sin voluntad propia, sin rumbo. Puedes ser quien tú quieras, dijo ella con suavidad. Puedes empezar de nuevo. Construir la vida que tú elijas. Pero para eso tienes que soltar el pasado, dejar ir el dolor, la rabia, el deseo de venganza. No sé si podré, susurró Diego. Sí podrás, dijo Elena con firmeza. Eres más fuerte de lo que crees. Y no estás solo. Tienes a tu padre, a tus amigos. Tienes apoyo. Hablaron casi una hora más. Diego le contó sobre sus encuentros con Rafael, sobre cómo estaba empezando a conocer a ese hombre, cómo se le hacía doloroso repensar todo lo que había creído desde niño. Elena escuchaba, a veces preguntaba algo, otras simplemente le dejaba hablar. Gracias, dijo él al final. Por llamar. Por escucharme. Yo pensaré en todo lo que dijiste. No tienes que agradecerme, respondió sinceramente. Cuando la llamada terminó, Elena se quedó un buen rato sentada junto al río, mirando las aguas oscuras y las luces de la ciudad al caer la noche. Curiosamente, la conversación con Diego no le dejó tristeza ni dolor, solo una tranquila certeza, esa etapa de su vida realmente había terminado. Marcó el número de Rafael.
Hablé con él, dijo cuando él respondió. No sé si servirá de algo, pero al menos prometió pensarlo. Gracias, la voz de Rafael estaba cargada de gratitud sincera. No sabes cuánto significa esto para mí. Es un buen hombre, dijo Elena pensativa. Solo que está perdido. Lo sé, suspiró Rafael. Y haré todo lo posible por ayudarlo a encontrarse. Aunque tal vez ya sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, afirmó Elena con convicción. Si yo pude empezar de nuevo después de todo lo que viví, él también puede. Rafael guardó silencio unos segundos. Eres una mujer extraordinaria, Elena, dijo al fin. Fuerte, sabia, capaz de sentir compasión incluso por quienes te han hecho daño. Yo soy feliz de haberte conocido. Elena sintió que le ardían las mejillas. Había algo en la voz de Rafael que iba más allá de una simple amistad o agradecimiento. Algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Yo también me alegro de haberte conocido, respondió en voz baja. A pesar de todo. Por cierto, hablando de encuentros, su tono se volvió más práctico. Mañana llego a Hamburgo. Tenemos que hablar sobre tu traslado al centro de rehabilitación y otros planes. ¿Otros planes?, repitió ella, con curiosidad. Sí, dijo él enigmáticamente, pero de eso hablaremos en persona. Rafael apareció al día siguiente, como siempre, puntual y organizado. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca de la clínica, un lugar que se había convertido en su refugio habitual durante las visitas de él. Te ves preciosa, dijo al besarle la mano a modo de saludo, otro de sus gestos constantes que siempre le calentaban el corazón a Elena. Casi no cojeas. El bastón es más para sentirme segura que por necesidad, sonrió ella. Los médicos dicen que el progreso es fenomenal. Pidieron café y pastelitos. Durante un rato hablaron de su tratamiento, de las noticias de casa, del clima. Pero Elena sentía que Rafael estaba algo tenso, como si se preparara para decir algo importante. ¿Pasa algo?, preguntó al fin. Te noto preocupado. Él sonrió débilmente. No preocupado, más bien inseguro. Hay algo que debo decirte y no sé cómo vas a reaccionar. Elena se tensó. ¿Qué podía inquietar tanto a un hombre normalmente imperturbable? Solo dilo, sugirió. Sea lo que sea. Rafael respiró hondo. Hablé con Diego después de tu llamada, empezó. Hablamos mucho. Y él aceptó no internar a su madre. En su lugar, contrató a una cuidadora y organizó atención domiciliaria para Carmen. Elena sonrió aliviada. Eso es genial. Entonces nuestras conversaciones sirvieron de algo. Sí, asintió Rafael. Pero no es solo eso. Diego me dijo algo más. Dijo que todavía te ama, que el divorcio fue un error, que quiere recuperarte. Elena se quedó inmóvil, con la taza detenida a medio camino de sus labios. De todas las cosas que esperaba oír, esa era la última. Pero estamos divorciados, dijo confundida. Él me traicionó. Yo comencé una nueva vida. Lo sé. Rafael la miraba con una mezcla extraña de dolor y esperanza. Y le dije que era poco probable que quisieras volver. Pero él se aferra a esa idea. Cree que si repara el error con su madre, si te demuestra que ha cambiado, podrías darle una segunda oportunidad. Elena bajó lentamente la taza. Sus pensamientos se agolpaban. No sentía odio por Diego. Su conversación del día anterior había demostrado que, si no podía perdonarlo, al menos había aceptado lo ocurrido. Pero tampoco quedaba amor. Solo compasión y una especie de afecto amistoso. No voy a volver con él, dijo con firmeza. Es imposible. Ha pasado demasiado. Rafael la miró con atención, como si buscara en su rostro la confirmación de sus palabras. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Él está cambiando de verdad, Elena.
y está dispuesto a todo por recuperarte. Ella frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Tú quieres que vuelva con él? No. Exclamó Rafael con tal fuerza que algunos clientes se volvieron a mirar. Bajó la voz rápidamente. No, en absoluto. Solo necesitaba estar seguro. ¿Seguro de qué? Rafael respiró hondo, como si se armara de valor. De que tengo una oportunidad, dijo por fin. De que no voy a arruinar otra vida por egoísmo. Elena lo miraba sin comprender. ¿De qué estás hablando? Rafael alargó la mano por encima de la mesa y tomó la de ella con delicadeza. Elena, dijo suavemente, sé que hay una gran diferencia de edad entre nosotros, que nos conocemos solo desde hace unos meses, que vienes de una relación difícil y estás en plena recuperación. Sé que mis sentimientos pueden parecer fuera de lugar o extraños, pero ya no puedo seguir callando. Me he enamorado de ti, Elena. Me he enamorado como un muchacho, como un loco. Y si no tengo ninguna posibilidad, si solo me ves como un amigo o, peor, como una figura paterna, dímelo ahora, y no volveré a mencionarlo nunca más. Elena lo miraba asombrada. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Abrió la boca, pero no logró articular palabra. Perdón, empezó a retirar la mano, malinterpretando su silencio. No debí. Ella la apretó con más fuerza, impidiéndole alejarse. No, dijo al fin, recuperando la voz. No te disculpes. Es solo que, no lo esperaba. Pensaba que te preocupabas por mí, por Diego, por sentido del deber o, no sé. Al principio, tal vez sí, admitió él. Pero después te fui conociendo, vi tu fuerza, tu bondad, tu dignidad, y entendí que no había sentido algo así desde que perdí a Isabel. Elena sintió como el calor le subía a las mejillas. Nunca había pensado en Rafael en un sentido romántico. O sí, pero nunca se había permitido admitirlo, ni siquiera a sí misma. La diferencia de edad, su papel como suegro, la complejidad de la situación. Pero ahora, al mirar sus ojos llenos de emoción sincera, comprendía que su corazón ya había hecho su elección hacía tiempo. Yo también siento algo, dijo ella en voz baja. Pero tengo miedo. Miedo de que sea demasiado complicado, demasiado confuso. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué dirá Diego? Al diablo la gente, dijo Rafael inesperadamente con firmeza. ¿Y Diego? Diego es un hombre adulto. Sabrá afrontarlo. Especialmente si de verdad desea tu felicidad, y no solo poseerte como, se interrumpió, pero Elena comprendió la comparación no dicha. Como su madre lo poseía a él. No te estoy pidiendo que decidas ahora mismo, añadió Rafael con voz más suave, solo quería que lo supieras. Y si me dices que entre nosotros solo puede haber amistad, lo entenderé y lo aceptaré. Igual estaré a tu lado, seguiré ayudándote en todo lo que pueda. Elena lo miraba. Fuerte, confiable, dispuesto a renunciar a su propia felicidad por el bien de ella. Y sintió como algo dentro de sí finalmente encajaba. Como si la última pieza del rompecabezas hubiera encontrado su lugar. No quiero solo amistad, dijo en voz baja. Quiero intentarlo. Ver qué puede surgir de esto. Sin promesas, sin garantías. Solo día a día. El rostro de Rafael se iluminó con una alegría tan genuina que Elena no pudo evitar sonreír también. Él llevó su mano a los labios y la besó con ternura. No me atrevería a pedir más, dijo. Día a día es un comienzo maravilloso. 3 años después, Elena estaba de pie en el mismo paseo junto al Elba, en Hamburgo, mirando el agua. El bastón hacía tiempo que había desaparecido, las secuelas del accidente quedaban apenas en una ligera cojera en los días fríos y una cicatriz que había aprendido a aceptar como parte de su historia. La vida había tomado un rumbo muy distinto del que habría imaginado en aquella habitación de hospital tras el accidente.
Ahora tenía un empleo en una empresa internacional de logística, un apartamento acogedor en un barrio antiguo de Hamburgo y una relación que jamás habría soñado. Rafael se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. ¿En qué piensas?, preguntó, besándola en la sien. En la vida, respondió ella con una sonrisa, girándose hacia él. En lo extraño que es todo. ¿Quién hubiera imaginado, hace 3 años, que estaríamos aquí, juntos? Él sonrió también, aunque en sus ojos asomó una leve inquietud. ¿Te arrepientes? Ni por un segundo, dijo Elena con firmeza, tomando su mano. En su dedo anular brillaba un sencillo anillo de oro. Se habían casado hacía 1 año, en una ceremonia íntima, solo con sus amigos más cercanos. Llamó Diego, dijo Rafael, cambiando de tema. Viene la próxima semana. Quiere presentarnos a su prometida. Elena sonrió. Después de todo lo ocurrido, Diego no solo había aceptado su relación, sino que incluso parecía alegrarse sinceramente por ellos. Viajaba a Hamburgo cada pocos meses, pasaba tiempo con su padre, reconstruyendo el vínculo perdido en la infancia. Con Elena era cordial, respetuoso, sin rastros de antiguos sentimientos. ¿Es Aline?, preguntó con curiosidad. No, alguien nuevo. Creo que se llama María. Se conocieron en un curso de psicoterapia. Elena asintió. Después de todo lo sucedido, Diego había comenzado a trabajar en sí mismo, iba al psicólogo, asistía a talleres de desarrollo personal, trataba de entender su compleja relación con Carmen y sus propias heridas emocionales. ¿Y Carmen?, preguntó Elena. Incluso después de los años, ese nombre despertaba en ella sentimientos encontrados. Rafael suspiró. Diego jugó durante poco tiempo el papel de hijo cuidadoso. Al final, terminó ingresándola en un centro especializado, donde probablemente pasará el resto de sus días. A veces, la justicia actúa con precisión matemática. A cada uno se le da lo que merece, solo que a veces, hay que saber esperar. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.